Hola, hola, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Un nuevo día, ¿cierto?, que el Señor nos da para poder agradecer sus bondades, para poder agradecer de su amor, para poder agradecer, ¿cierto?, lo que Él hace por nosotros. Sabemos que Él es bueno, que no nos deja solos, ¿cierto? Sabemos que Él nos perdona, que nos limpia, es tanto lo que Él hace por nosotros, ¿cierto?, que debemos estar agradecidos por ese infinito amor que tiene por cada uno de nosotros. Bien, le queremos dar las gracias al Señor nuestro Dios por habernos dado un día más de vida y por estar en este día, en este segundo día, en esta transmisión en vivo que estamos haciendo. Hemos comenzado a partir de las 6 de la tarde y el cual le pedimos la ayuda al Señor que podamos seguirlo haciendo de lunes a viernes en este horario. Así es. Recuerdo, mi nombre es Evelyn, ¿cierto? Estoy junto a mi esposito Robinson. ¿Cierto? Estamos aquí en este programa, ¿cierto?, que queremos compartir de las escrituras del Señor, ¿cierto?, de su palabra. Les contábamos el día de ayer, ¿cierto?, que estamos haciendo una lectura de forma cronológica e incentivarle a usted que pueda estar leyendo la escritura, ¿cierto?, que pueda leer de la palabra del Señor, ¿cierto?, porque es la única manera en la que nosotros podemos conocer el carácter del Señor, podemos conocer quién es Él, podemos conocer sus bondades, su amor, de su misericordia, de todo lo podemos conocer, ¿cierto?, a través de su palabra. Así es. A través de la palabra de Dios el Señor nos revela lo que es importante, su voluntad, lo que Él desea para nuestras vidas. Así es. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos van a acompañar el día de hoy, ¿cierto? Que el Señor les bendiga en gran manera. Y si usted nos ve después de la transmisión, ¿cierto?, también que el Señor le bendiga. Hay tantas cosas que podríamos contar, ¿cierto? Así es. Tantas cosas que tenemos que agradecer a nuestro Dios maravilloso porque realmente vemos sus grandezas, vemos de su amor y vemos que Él realmente ha sido con nosotros. Nos atrasamos hoy día un poquito. Así es. Estábamos haciendo unos trámites con nuestra hija de al medio. Con nuestra hija del medio, claro, porque está entre nuestro hijo mayor y nuestro hijo menor. ¿Cierto? Y estábamos ahí en la universidad, andábamos matriculando. Así es. ¿Cierto? Gracias el día al de hoy. Señor, un logro más. Así es. Cuando llegué a casa, le dije a mi hijo Jeremías, cuando salimos de aquí teníamos un hijo universitario y ahora que volvemos, ¿cierto? Ya tenemos a dos. Y por gracia y por misericordia del Señor, ¿cierto? También ellos han podido alcanzar, ¿cierto?, la gratuidad. Entonces, ¿cómo no darle toda la gloria y toda la honra y toda la pleitesía al Señor? Porque Él es digno de recibirla. Sin Él nada podríamos, pero más Él, ¿cierto? Él nos da todas las cosas. Todos se los debemos a Él. Así que para Él toda gloria, toda honra y toda pleitesía y alabanza. Ya. Sigamos avanzando. Así es. Ayer habíamos comenzado el libro de Génesis. El libro de Génesis, justamente. Hasta ¿cierto? El capítulo, si no me equivoco, 11. Quedamos en el capítulo 11, ¿cierto?, del libro de Génesis. Y el día de hoy vamos a seguir de forma cronológica. Recuerde que esto es de acuerdo a cómo fueron ocurriendo los hechos. Así es. ¿Cierto? Y nos vamos a saltar al libro de Job, ¿cierto? Un libro que es tremendamente maravilloso. Así es. Un libro en el cual podemos abrir nuestra mente y nuestro entendimiento, ¿cierto?, para entender la soberanía de Dios. Así es. Mire, ¿lo digo o no lo digo? No. Mire, muchos se preguntarán, hermana Evelyn, así es, ¿por qué Job? ¿Por qué se hizo como una pausa hasta el capítulo 11 de Génesis y después ahora seguimos con el libro de Job? Muchos se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué Job? ¿Por qué Job? Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué Job aquí, en este espacio? Sí, en este paréntesis. Sí, siendo que hay hartos libros entre medios, pero ¿por qué Job? A ver, cuéntenos, hermano Robinson, ¿por qué Job? Mire, si nos vamos a analizar lo que aconteció con la vida de Job, no se menciona, entre varias cosas, si se me olvida algún punto, mi hermana Evelyn, usted me recuerda. Ya. No se mencionan los mandamientos. Así es. No se menciona la nación de Israel. Así es, muy bien. No se menciona a los sacerdotes. Recordemos que en la ley de Moisés eran los sacerdotes los que ofrecían sacrificios. Así es, y Job, ofrecía sacrificios por sus hijos. Sí.
también no se menciona tampoco la ley mosaica, bien digo, y se tenía en consideración lo que se le llamaba la ley de la retribución. ¿A qué vamos a llegar con esto? Que las personas, se creía en ese tiempo que las personas cuando hacían bien, Dios las bendecía, y a los malos les iba mal. Así es. También otra cosa que es, ¿por qué se dice de que el libro de Job va en ese lugar? Que era contemporáneo de Abraham. Así es. ¿Cierto? Se piensa que era contemporáneo de Abraham, porque también ocurre lo que decíamos ayer sobre la longevidad, ¿cierto?, que Job tenía. Él tenía muchos años, ¿cierto? Y acuérdense que el Señor dijo, no, yo no voy a contender con el hombre toda su vida, por lo tanto ellos van a vivir hasta los 120 años, nada más. Entonces Job creo que vivió muchos más. Estoy tratando de buscar los años, no recuerdo muy bien, pero aquí dice, en el último versículo dice que después de esto, de todo lo que ocurrió, Job vivió 140 años más. Así es. ¿Cierto? Y ahí cuando fue, bueno, lo que va a ir aconteciendo según la historia. Sí. Saludamos a nuestra hermana Nancy de la Barra, nuestra hermana Pilar, que el Señor le bendiga, un abrazote para usted allá, ¿cierto? En la ciudad de Quillán, Quillón. En el pueblo de Quillón, en la octava región, cerquita de Chillán. Sí. Que el Señor le bendiga, dice que están todos escuchando. Yo me imagino que allá está mi hermana María José, que está mi hermano Fernando, ¿cierto? Porque si no me recuerdo, parece que mi hermano Fernando salía de vacaciones. Así que yo me imagino que están todos allá. Así que un abrazote para ellos, que el Señor les bendiga. Muchos cariñitos también a Josué, ¿cierto? A mi hermano Gustavito también, que el Señor les bendiga. Sigamos avanzando. El libro de Job. El libro de Job, así es. Tenemos personajes claves en el libro de Job, ¿cierto? Obviamente está Job, ¿cierto? Dice que un varón justo, así lo nombraba el Señor, ¿cierto? Y están la esposa de Job, ¿cierto? También la esposa de Job. Y aparecen tres personajes importantes. Sí. Que son Elifaz, Bildad, Zofar, sí. ¿Cierto? Que eran los tres amigos de Job. Y después aparece un cuarto. Un cuarto que era Eliú. Así es. ¿Cierto? Estos son los amigos de Job, ¿cierto? Que tienen un papel muy importante, ¿cierto? Aquí en esta historia. Así es. Bueno, aquí dice que Job era un hombre justo. Un hombre justo delante del Señor. Así es. ¿Qué ocurrió, hermano Robinson? Mire, según lo que relata la Escritura, dice en el comienzo que los hijos de Dios vinieron a presentar delante de Dios. Dice que fueron los ángeles, y entre medio de ellos apareció nuestro enemigo espiritual, Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Así es. Y Dios, mire, estamos parafraseando lo que vamos a decir en este momento. Sí. Dios, como que en el buen chileno, como podríamos decir, sacó pecho, decía, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo? ¿Ah? Decía, mi siervo Job, varón justo, perfecto en sus caminos. Claro, y Satanás, ¿qué es lo que dice? Ah, sí, pero es que él te sirve, ¿por qué? Porque lo has bendecido, porque es un hombre que tiene una, por decirlo así, todas sus... Lo tienes rodeado. Claro, que él lo tiene rodeado, lo tiene protegido, lo ha cercado, tenía una vida totalmente bendecida en todas las áreas. Tenía hermosos hijos, tenía muchas posesiones, económicamente era una persona como un magnate de los tiempos de hoy. Económicamente... Gozaba de buena salud, tenía una linda familia, entonces era como una persona que tenía una vida muy envidiable. Y Satanás decía, bueno, pero es que tú lo has bendecido, pero quítale todo lo que él tiene a ver si no te maldice en tu propia cara. Así es. Y ahí fue cuando Dios le dijo a Satanás, ya pues, quítale lo que él tiene, pero su alma no la toques. No dañes, no le hagas daño a su alma.
¿Y qué le dijeron al diablo, po? Le dieron Como que le dieron permiso. le dieron permiso para hacer y deshacer Zarandear, ¿cierto? a Job. Y así fue como fueron calamidad tras calamidad Dice que en un día él perdió todo. en un día. A sus hijos, Sí. perdió los ganados que tenía, Sí, perdió absolutamente todo. En un momento. Después podríamos decir que después que él ya estaba así, después que supo la noticia de que había perdido a sus hijos, él dice que él rasgó sus ropas y se tiñó de silicio. Así es. Mire, dice aquí, Job dijo algo importante. Así es. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Así es. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendito. Así es. ¿Y qué aconteció? Él en ningún momento renegó contra Dios. Así es. Y ahí fue pues cuando aconteció lo que viene. Así es. Job perdió todo lo que tenía, ¿cierto? Pero a pesar de todo dice que él después incluso cayó en una enfermedad, ¿cierto? Su cuerpo después ya fue tocado en una enfermedad que decía que incluso tenía que como con tejas rascarse. Era Puede algo haber muy sido parecido como una sarna, sí. ¿cierto? Como una sarna o algo así, en el cual dice que llegó quizá a desfigurar su rostro, Así es. su cuerpo, porque dicen que cuando llegaron los amigos, Los amigos. Sus Lo amigos desconocieron. lo vieron a lo lejos, dice que ellos venían y cuando llegaron ante ellos, dice que ellos rasgaron su ropa, Así es. ¿cierto? Como en señal de duelo, en señal de dolor, al ver en la condición en la que estaba Job. Sí. Dice que estuvieron 7 días sentados a su lado Sí. sin decir Una ni palabra, nada. Una palabra. Imagínense el dolor que tiene que haber sentido ese varón, incluso haberlo demostrado, Así porque es. incluso él estaba en silencio. Imagínense cuántas veces nosotros nos hemos visto en esa posición. Así es. Muchas veces cuando ante las malas noticias, ante un acontecimiento de dolor, a veces, al menos yo, que soy una persona un poco introvertida, que no demuestro mis sentimientos la mayoría de las veces, ya me imagino cómo se tiene que haber sentido el siervo Job. Sí, mire, aquí en un versículo dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Así es. De repente uno, inclusive cuando uno va a un funeral, al dar el pésame, faltan palabras, o sea, las palabras sobran. Uno quisiera quizás dar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, pero ante la pérdida de un ser querido es como que es algo, digámoslo de esta forma, pareciera como una frase cliché, pero yo creo que tiene que haber pasado en ese momento algo similar. Claro, porque era como, también tenemos que pensar que no solamente él estaba enfermo, sino que había perdido a sus hijos. Él estaba en un dolor profundo. Entonces, muchas veces había quedado sin descendencia. Claro. Y en ese tiempo la descendencia era muy importante. Sí, era muy importante. Era como que preservar, era como seguir viviendo. Exactamente. Ellos creían que la eternidad era en que continuara la descendencia. Así es. Entonces vemos también que podemos quizá muchas veces vernos reflejados, ¿cierto?, en el dolor de Job. Muchas veces nosotros hemos pasado por dificultades, por problemas, por tribulaciones, o por algún dolor, también. Por pérdidas, ¿cierto? Y de repente que sentimos que nadie nos puede comprender, que nadie puede entender el dolor que uno siente al perder a algún familiar. Y es difícil poder ser empático en ese momento. Así es. Entonces, pero el Señor tenemos que pedirle sabiduría, ¿cierto? Para que quizás, como llegaron estos amigos, ¿cierto?, que empiezan después a hablarle varias cosas, ¿cierto?, a decirle hartas cosas, a nosotros, en nuestro punto, en que el Señor nos dé sabiduría siempre para poder tener consuelo para nuestros amigos, para aquellas personas que lo necesitan, para nuestros hermanos, para aquellas personas que vemos que están en dolor. No digamos, no, es que es fácil, no, si no, es que yo pasé por esto. Muchas personas lo dicen, no, yo pasé por esto, pero si es fácil, no, si esto va a pasar. Pero eso muchas veces no consuela a aquella persona que está pasando por el problema, que está sintiendo ese dolor. No es un consuelo,
Entonces, que el Señor dé palabras sabias a nuestra vida para poder consolar a aquellos que están en ese dolor y en esa necesidad. ¿Cierto? Ya, este es un entre paréntesis, sigamos avanzando con el libro. Así es. ¿Cierto? Después viene Elifaz. Dice que responde a Job. ¿Cómo dice Job, cierto? Perdón, dice que Elifaz lo acusaba a Job. Así es. Decía de que él era, que probablemente estaba pasando todo lo que él estaba viviendo porque él había pecado. Así es. Probablemente, claro, el primer amigo le decía, probablemente tú pecaste, tú eres el malvado. Le culpó a Job de todas sus desgracias. Recordemos que en aquellos tiempos se creía en la ley de la retribución, de que si algo malo le acontecía a alguien, y no estamos lejos de que esa creencia también en los tiempos de hoy, muchas veces decimos, alguna yayita debe tener, por eso le está pasando lo que le está pasando. Y en esos tiempos se creía eso, que la gente le iba bien porque hacía las cosas bien delante de Dios. Y si algo malo estaba pasando, alguna desgracia, alguna calamidad, es porque había hecho algo o más de algo mal en la vida. Claro, y él decía, por ejemplo, que Job es culpable y se intenta que Job revise su corazón por si hay algún pecado oculto o si hizo algo mal. Pero Job decía de que él no había cometido ningún mal, de que él había hecho todas las cosas bien. Incluso Job decía de que él ofrecía, como decíamos al principio, él ofrecía holocausto por el pecado de sus hijos, por si sus hijos hubiesen pecado. Así es. Cada mañana decía que probablemente hayan pecado, porque recordemos que siempre se celebraba, los hijos se juntaban en la casa del primogénito, dice la Escritura, a celebrar, a hacer fiesta, y Job decía, como como lo decimos en el buen chileno, poniéndose el parche antes de la herida. Probablemente hayan blasfemado, entonces él ofrecía sacrificio por los pecados que posiblemente hubiesen cometido sus hijos. Así es, mira, hay algo que también Job dijo, que es súper importante destacar, creo yo, que dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposando. No obstante, me vino turbación. Job está diciendo de que quizás en algún momento de su vida él pensó, ¿cierto? Él tuvo que dijo, ¿qué pasará si yo quizás pierdo todo? Quizás si, no sé, pierdo a mis hijos, o quizás él tuvo el temor en algún momento y lo trajo, ¿cierto?, a su mente, quizás lo tuvo en alguna conversación, quizás lo dijo, y él dice que ese temor se le vino. Eso también es súper importante. Sí, pues es como ¿cuánto se llama? El antagonista de la fe, el miedo. Es una fe negativa, podríamos decir. Mire, la fe, dice la Escritura, que es la certeza de lo que se espera. Si esta es una fe positiva o una fe negativa, aunque sea una fe negativa, si es certeza, puede que acontezca lo que a uno también pueda temer. Porque hay una cierta inseguridad en cuanto a que uno pueda, como le dijera, mantener una fe positiva, por decirlo de esta forma. Entonces, una fe negativa también causa el mismo efecto, porque es la certeza de que a lo mejor le va a ocurrir una desgracia, de que le va a ocurrir algo malo. Y muchas veces acontece eso. Así es. Es por eso que nosotros tenemos que poner nuestro temor, ¿cierto?, solamente a nuestro Señor. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Nuestro temor debe estar solamente en Dios. Él es nuestro creador, Él es el que nos ha formado, Él es el que prepara este plan perfecto y los propósitos para nuestra vida. Por lo tanto, todo está, ¿cierto?, en el Señor, en su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, es maravillosa. Entonces, todas las cosas tienen que estar, ¿cierto?, sujetas a nuestro Dios. Nuestro temor debe estar puesto en Él y no en lo que va a ocurrir a nuestro alrededor.
si nos ponemos en estos tiempos a ver nuestro alrededor, veamos cómo está el mundo, todas las cosas que están aconteciendo, incluso de la naturaleza, en cuanto al área política, en muchas áreas de la vida, ¿cierto? Que nuestra vida, nosotros tenemos que entender que nuestra vida no depende de eso, sino que depende netamente de Dios. Nuestra vida tiene que estar ahí sujetada como ancla a nuestro Dios maravilloso. No puede estar sujeta al gobierno, a las personas de gobierno, al gobierno de turno. Al gobierno de turno o a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, con la naturaleza, con todas esas cosas. No, el Señor está en control de todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Todo lo que está aconteciendo está bajo su control, bajo su dominio. Así es. Entonces, nosotros debemos de descansar. Hay promesas también para los hijos del Señor, que Él nos va a guardar, que Él nos va a proteger, que Él no nos desamparará. ¿Cierto? Dice no te dejaré ni te desampararé. Incluso a sus discípulos Jesús les dijo, yo he aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Así es, hasta el fin de los tiempos. Son promesas que también están para nosotros el día de hoy. Entonces, por lo tanto, nuestra vida tiene que estar netamente ahí en dependencia de nuestro Señor. Así es. Y exactamente como lo menciona mi amada esposa, incluso el libro de Jeremías, también hay un texto que dice, he aquí yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que deseáis. O sea, Dios jamás ha tenido pensamientos de mal para nuestra vida. Aunque estemos pasando por dificultades, muchas veces lo hemos dicho, todo coopera para nuestro beneficio. Todas las cosas nos ayudan a bien. Así es. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así es. Todas las cosas le ayudan a bien. Sigamos avanzando con el libro. Hay otro versículo que es súper importante. Recuerden que los amigos de Job, ¿cierto?, lo acusaban a él, ¿cierto?, porque no estaban haciendo, quizás porque Job había pecado, ¿cierto? O y sus decían, hijos. ¿cierto? O sus hijos, y que él estaba pagando, ¿cierto?, por lo que él había hecho. Más Job se defendía y decía no, que no era así, que él no había cometido. Él sabía que todo lo que le estaba aconteciendo venía de parte de Dios. Eso él lo tenía claro. Sí. Él sabía, pero él quería entender por qué le había sucedido lo que había acontecido. Eso es lo que él quería saber. Y hay algo importante también, un paréntesis. Tengamos presente de que Job no tenía conocimiento de la existencia del diablo. Así es. Porque veamos que el diablo fue el que actuó en la vida de Job, no fue Dios precisamente. ¿Fue permitido por Dios? Sí. ¿Con un propósito? Sí. Pero ¿quién fue el que hizo el trabajo sucio? Satanás, el diablo. Así es. Dice Job que no niega su dolor y sufrimiento, no se justifica, solo necesitaba en ese momento compasión, ánimo y apoyo. Job decía el siguiente versículo, mire, en la versión NTV, Job 6:14 dice lo siguiente: uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. Eso quiere decir que como que ellos venían y lo acusaban, oye, es que tú pecaste, que tú lo estaban juzgando por algo que quizás él no había hecho. Estaban haciendo leña de un árbol caído. Así es. No estaban siendo, en ese momento, no estaban siendo sabios, ¿cierto?, en el consejo que le estaban dando. Empezaron como ellos como amigos, como dime y direte. Con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? ¿Ah? Así es. Empezaron como ellos a atacarlo, ¿cierto? Imagínense con el dolor, después de haber estado 7 días en silencio, ¿cierto? Pero ellos lo que querían, porque ellos llegaron con toda la buena intención de poder ayudar a su amigo, de poder darle un consuelo. Y quizás ellos veían encerrado en el dolor a Job y querían hacerle entender que quizás él había pecado, él había fallado, que él había cometido un error. Y que se arrepintiera. Y que tenía que pedir perdón por la falta de lo que él había hecho. Sí, así es. ¿Cierto? Mire, una de las cosas, dice aquí, voy a leer algunas cosas, que dice, ¿dónde se puede encontrar sabiduría? Según Elifaz, dice, la sabiduría se adquiere al observar y experimentar la vida. Muy confiadamente aconsejó a Job basado en su conocimiento personal. Entonces Elifaz lo aconseja de acuerdo a lo que él sabe, a su conocimiento.
Bildad, otro de sus amigos, dice que la sabiduría se hereda del pasado. El conocimiento confiable es el de segunda mano. El consejo que le dio a Job estaba basado en los proverbios y refranes tradicionales que se citaban con frecuencia. Ya eso quiere decir que era, por ejemplo, lo que se había escuchado, lo que se decía en lo antiguo. Era como cuando dicen, oye, la abuelita dijo que, no sé, pues, que para el dolor de oído había que echarse aceite o gotitas de cebolla, ¿cierto? Para que se les quite el dolor. Era una cosa así. Como que el consejo de Bildad era que tú tenías que seguir los consejos de los antiguos. De la gente que tenía más experiencia, más vivencia. De ahí decía él que venía la sabiduría. Así es. Sofar decía que la sabiduría pertenece a los sabios. Aquellos que saben, a aquellos que se preparan, a aquellos que estudian. Dice, su consejo estaba en su propia sabiduría, la cual no tenía otra fuente excepto él mismo. Eso quiere decir que él, según sus conocimientos, según lo que él había adquirido, según lo que él había estudiado, entonces la sabiduría venía de lo que él se había preparado. Pero ¿qué es lo que Job decía? ¿De dónde venía la sabiduría? Job dice, Dios es la fuente de la sabiduría y el primer paso para obtenerla es temer a el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así es. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De ahí podemos obtener, ¿cierto?, la sabiduría. Es pedirla. Incluso en el Nuevo Testamento nos enseña que si nosotros queremos sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela. Es pedírsela al Señor. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Es pedirle al Señor sabiduría. Para, por ejemplo, en nuestra vida diaria, e incluso en el conocimiento de la palabra del Señor. Porque que yo lea la palabra no quiere decir que voy a ser sabia. No, la sabiduría se adquiere del Señor, es la que Él nos da a nosotros y nos enseña, ¿cierto?, para poder practicar lo que hemos aprendido del conocimiento, de lo que hemos leído. Entonces la sabiduría viene de lo que el Señor, ¿cierto?, nos transmite a nosotros para poder llevar a cabo lo que hemos aprendido. ¿Se entiende? Así es. Entonces, realmente, ¿cierto?, la sabiduría tenemos que pedirla al Señor. De ahí viene, ¿cierto?, la sabiduría perfecta y maravillosa. Dice que comienza todo con el temor al Señor. Dice que Dios revela su sabiduría a los que humildemente confían en Él. Así es. Eso. Así es. Eso. Sigamos avanzando. Dice 3 verdades del carácter de Dios que podemos ver a través de estos capítulos, ¿cierto?, del libro de Job. Le invitamos, mi hermano, a que usted pueda leer el libro de Job. La verdad que la primera vez que leí el libro de Job, ahí entendí lo soberano que es Dios. Entendí realmente por qué el Señor hace todas las cosas. Incluso cuando mañana veamos, ¿cierto?, la respuesta que el Señor le da a Job, maravilloso. Inclusive ahí vamos a comprender verdaderamente cómo fue la creación en detalle. Así es. Porque nosotros al leer Génesis nos damos cuenta cómo el Señor, qué es lo que fue lo que hizo, y creó el mar y todas las cosas, pero sabe que en el libro de Job se ve más con detalle la creación. Así es. Yo creo que, mire, es tan importante, por lo menos para mí, mi visión de cuando comenzamos a leer la Escritura, de leer Job desde el principio, cambia, pero su mentalidad al 100%. Así es. Porque nos pone en nuestra posición, nos pone en el lugar en el que nosotros estamos, de dónde pertenecemos. Eso es lo que hace el libro de Job, es ponernos a decir, tú perteneces aquí, de aquí eres tú, y yo soy esto. Eso es lo que hace el Señor a través del libro de Job. Así es como el Señor nos va corrigiendo y nos va enseñando. Entonces, a medida que vayamos leyendo la Escritura, nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, desde nuestra posición. Entonces, eso es súper importante, porque aclara también nuestras ideas, aclara nuestros pensamientos, ¿cierto? Y el Señor nos va corrigiendo y nos va enseñando. 3 verdades del carácter de Dios. Dice que Dios no rechaza al íntegro. Esto dice, he aquí, Dios no aborrece al perfecto. Esto está en el capítulo 8 del versículo 20 del libro de Job. Dice, Dios nos da esperanza. Así es. ¿A dónde está nuestra esperanza? En nuestro Señor Jesucristo.
Dice, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Porque a pesar de que estamos en prueba de dificultad, incluso recordemos que Pablo enseñaba que dice, regocijaos. En el Señor siempre. Y otra vez digo, Regocijaos. Así es. En la prueba y en la dificultad nos está diciendo eso. Y qué difícil es eso, ¿ah? Regocijaos. Miremos a Job cómo estaba en la Sí, prueba pues, y en la dificultad. estaba totalmente abatido ese hombre. Abatido. No podía, claro, él cuando su esposa empieza a decirle, pero maldice a Dios y muérete y échate a morir. Él en un momento él dijo, hemos recibido lo bueno de parte de Dios y no vamos a recibir lo malo también. Así es. Mire, la tercera dice, Dios toma la venganza en sus manos. Así es. Mía es la venganza, yo Así pagaré, es. dice el Señor. Así es, Él toma la venganza en sus manos. Versículo 22 dice, los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Así es. Está escrito en su palabra, eso es lo que Él nos dice. Él no habla de su carácter. Dice que Él no rechaza al justo, al íntegro. Dice, Dios nos da la esperanza y Dios toma su venganza en sus manos. Dice, atributos de Dios. Nadie puede ser justo delante de Dios. Así es. Nadie es justo, nadie. No hay justo ni uno solo, dice la Escritura. Así es. Solamente Jesucristo, Así es. ¿cierto? Solamente nuestro Señor Jesucristo. La soberanía es de Dios, su poder y su justicia. Eso es lo que podemos ver también, parte de los atributos de Dios en este hermoso libro que estamos viendo, ¿cierto? Estamos haciendo como un resumen, ¿cierto? Así es. De lo que más o menos aparece, ¿cierto? En el libro de Job. Amén. Job reconoce que todo lo que acontece viene de Dios, pero le pide a Dios que le haga entender en qué se equivocó. Él sabe que su salvación viene de Dios. Eso él lo tenía clarito. Job se quejó, sí, Job se quejó. Job sufrió, sí, Job sufrió. Job necesitaba consuelo, sí, Job necesitaba consuelo. Incluso hay un versículo, si no me equivoco, que él dice, Señor, ojalá hubiera alguien que pudiera interceder entre tú y yo. Así es. Alguien un que mediador. Un mediador. Él pedía poder tener ese mediador. Imagínense que él pedía a Jesucristo cuántos años antes estaba pidiendo. Imagínense que en ese tiempo Jesucristo no estaba. Jesucristo no había venido, no estaba el Espíritu Santo. Así es. En ese tiempo es solamente cuando antiguamente Dios hablaba solamente con una voz audible. Entonces imagínense ahora que nosotros no habían tenemos profetas en ese tiempo. Ahora en estos tiempos nosotros tenemos el Espíritu Santo, Así que es el que es. nos consuela. Es aquel que la palabra realmente, de Dios. ¿cierto? Nos va enseñando, es aquel que nos va dando el consuelo cuando nosotros necesitamos, cuando muchas veces estamos solos o cuando a veces no llega ese amigo. Así es. Cuando no llega ese amigo, ¿cierto? Que trae quizás esas palabras de consuelo. A veces sí, el Señor muchas veces tiene, ¿cierto? Siempre usa a alguien. Siempre. Yo se lo digo por experiencia propia. Siempre usa a alguien. Hay personas, inclusive ¿cierto? hasta las piedras. Así es. Así es. ¿Qué más podemos hablar del libro de Job? ¿Qué más podríamos decir? Mire, estas son notas que yo tengo aquí en mi Biblia, que las puse el año pasado, cuando leímos el libro de Job. Este año también lo estamos leyendo porque, como le contábamos el día de ayer, para hacer un break, y así también vamos a saludar a los hermanos que nos están saludando. Estamos leyendo la Biblia, ¿cierto?, de forma cronológica. Y le invitamos a usted a que usted pueda leer la Escritura. Eso es nuestra motivación en esta nuestra meta, es que usted pueda agarrar su Biblia y usted pueda leer la Biblia de manera cronológica o del sistema que usted estime conveniente. De forma canónica, como está escrita, pero léala la Escritura, porque ahí vamos a conocer el carácter del Señor, vamos a conocer los atributos del Señor, vamos a conocer la relación, ¿cierto?, que Dios quiere tener siempre con el hombre, siempre quiere tener con el hombre. Así que hay muchas cosas que el Señor nos habla a través de su palabra. Nos saluda nuestra hermana María José Manríquez. También un gran abrazo. El Señor les bendiga. Dice, saludos mis hermanos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para nuestra hermana María José, ¿cierto? Y nuestro hermano Fernando también, que el Señor, nuestro Dios maravilloso, le bendiga. Un fuerte abrazo para usted también, para su familia, ¿cierto? Para mi querido Josué también. Sí, el pequeño Josué. Muchos cariños para ustedes, que el Señor les bendiga. Ellos también están haciendo la lectura cronológica. Así es. Así que
Muy bien, que el Señor les bendiga, ¿cierto? Y lo importante de esto es perseverar. Es perseverar. Es seguir, no cansarnos. No dejemos que los distractores de la vida que tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto? Nos impidan el poder hacer esto. Porque realmente trae mucha bendición a nuestra vida. Sí, mucha edificación. Así es, el Señor nos edifica a través de la palabra de Dios es viva y eficaz, aunque nosotros la leamos todo el año, nuevamente, siempre el Señor nos va abriendo el entendimiento. Nuestra mente quizás puede comenzar así, pero cada vez nuestro entendimiento va en aumento. Es como la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, como lo dice el Señor Jesús, es una semilla insignificante quizás, así como la cabeza de un alfiler, de esos alfileres antiguos, sí. Que una vez que es sembrada, después viene a crecer y a dar fruto y a crecer en tal forma que es un árbol tan grande que vienen incluso las aves a hacer nido. Y que justamente es algo potencial que va en aumento, en crecimiento. Eso es lo importante de la fe, que no es que nos quedemos en esa semilla, sino que lo importante es que nuestra fe crezca como aquel árbol en lo que se convierte. Así es. Nuestra hermana María José dice, amén, dice, seguimos en la lectura cronológica, gracias a Dios. Sí, eso es. Pero yo creo que cada día que nosotros leemos y agradecemos al Señor, es como sentirse vivo, porque recibimos de esa agua, ¿cierto? Que bebemos y que realmente sacia nuestra sed. El Señor llena todo de nosotros cuando leemos la Escritura. Y saben que es tan hermoso cuando usted está leyendo y cuando las lágrimas comienzan a caer, porque el Señor va dando entendimiento de su palabra. Es algo pero maravilloso. Yo creo que ahí es estar en la plenitud del gozo del Señor, el estar en su presencia, el estar ahí, Señor, estoy contigo, tú me estás hablando a través de tu palabra, y eso es algo maravilloso. Y es por eso que queremos compartirle a usted y motivarle a usted a que usted pueda leer la Escritura, a que usted pueda sentir, ¿cierto?, esa necesidad de poder hacerlo, de realmente de poder entender que para nosotros es algo necesario, que no podemos nosotros, que sea como el aire que respiramos, que sea nuestro alimento diario, que sea algo pero importantísimo, porque realmente es algo que nos hace crecer, que nos hace avanzar, que realmente nos hace sus hijos. Así es. Y el importante es poder compartirlo. Así es. Porque no nos sirve de mucho llenarnos tanto de conocimiento si no lo podemos compartir, no lo podemos entregar. Así es. Así es. Así es. Mire, voy a leer algo que también lo leí también el año pasado y que realmente es algo muy bonito. Ya es un extracto de un pedacito de una lectura que dice El Valle de la Visión, y dice así: debemos de meditar en esto. Dice: aprendamos por medio de la paradoja que el camino hacia abajo lleva hacia arriba, que rebajarse es enaltecerse, que el corazón quebrantado es el sanado, que el espíritu contrito es del regocijo, que el alma pesarosa es la victoriosa, que el no tener nada es tenerlo todo, que el cargar la cruz es llevar la corona, y que el dar es recibir, y que el valle es el lugar de la visión. Qué hermoso es esto. Qué hermoso, ¿cierto? Este pequeño extracto, porque realmente nos da a entender que, claro, es una paradoja, porque dice que el camino hacia abajo, que caminar hacia abajo lleva hacia arriba. Nos lleva hacia arriba. Que el rebajarse es enaltecerse. Así es. Que el corazón quebrantado, el que más se humilla, más será enaltecido. Así es. Que el corazón quebrantado es el que es sanado. Así es. Imagínense cuántas veces el Señor ha tenido que quebrantar nuestro corazón para que nosotros podamos entender algunas cosas que a veces no entendemos. Hay veces que el Señor tiene que tratar en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. El Señor tiene que tratar a veces en nuestra dependencia de Él. Entonces muchas veces somos probados, por ejemplo, en nuestra área económica, ¿cierto? Y de entender que nuestra vida no depende de nuestro dinero, ni del trabajo de nuestros esposos, ni de lo que yo puedo hacer,
sino que nuestra vida depende netamente de nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él es nuestro proveedor. Él da todas las cosas para sus hijos, Él provee nuestras necesidades. Entonces, Él quebranta nuestro corazón muchas veces porque quizás hay soberbia en nuestro corazón, quizás hay cosas en nuestro corazón que no entendemos, ¿cierto?, nuestra posición en la que debemos de estar en humildad en el Señor. Porque el Señor, ¿cierto?, va a levantar a aquel que es humilde. Entonces el Señor nos tiene que dar entendimiento muchas veces a través de todas las cosas y situaciones que nosotros pasamos en la vida. Mira, hay un versículo que nos habla en el Nuevo Testamento que dice lo siguiente, Pablo lo dijo. Dice así, versículo 22, dice, Hechos 14, 22, dice lo siguiente. Donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe. Este fue Pablo y Bernabé. Dice, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Incluso en la Reina Valera dice que muchas tribulaciones debemos de vivir nosotros para poder entrar en el reino de Dios. No es llegar y decir, quizás las cosas fáciles en el camino, no. Porque hay muchas cosas, sobre todo si el Señor tiene propósitos en tu vida, si Dios quiere trabajar en ti, si Dios quiere usarte para otras personas, tenemos que pasar por procesos, tenemos que pasar por tribulaciones, porque debemos de aprender a conocer al Dios que conocemos. Incluso después Job, el mismo libro de Job nos enseña de todas las dificultades que él vivió, de todos los problemas. Al final, ¿qué fue lo que dijo Job? Aunque nos vamos a adelantar un poquito. Sí, que solamente de oídas él había oído, solamente por oídos, de haber escuchado que Dios existía, solamente tenía conocimiento. Más después tuvo una experiencia con él, al verlo, al oírlo personalmente, no porque alguien se lo contó, sino porque él lo vivió. Así es. Y él dice, más ahora mis ojos te ven. Más ahora mis ojos te ven. Así es. Entonces, después de haber vivido toda esa tribulación, él entendió. Después de escuchar lo que el Señor le dijo, que mañana queremos hablar de eso. Mañana queremos entrar en ese terreno, en lo que le respondió el Señor, incluso a los amigos de Job. Aunque no fuimos tan explícitos en qué es lo que dijo uno y otro, pero lea el libro. Lo que nosotros queremos motivarlo es que usted lo lea. Porque realmente el Señor nos da ese entendimiento, ¿cierto? Nos da el entender quién es Dios. ¿Quién es el Dios que nosotros servimos? Que nosotros entonces eso es algo tan maravilloso, es tan hermoso de poder entender. Que el Dios que nosotros servimos no es un Dios así pequeño. Es un Dios maravilloso, es un Dios que nos creó, el que nos formó, el que hizo todo lo que nuestros ojos ven, el que entregó a su hijo unigénito para morir por nosotros. Entonces, el Señor sí nos ha amado. El Señor sí, realmente el Dios que nosotros servimos es un Dios maravilloso. Así que por eso queremos, ¿cierto?, invitarle a usted a que usted pueda leer el libro de Job. Así es. Y como les decíamos, se va a dar cuenta de muchas cosas, inclusive en detalle lo que fue la creación. Cuando Dios se refiere o le contesta directamente a Job. ¿Cómo estamos en la hora, mi hermana? Estamos como ya en la hora. Sí. Mire, quiero terminar con un versículo. Dice, Job confía en que Dios lo justifica, a pesar que en ese tiempo no estaba Jesús. Así es. ¿Cierto? Yo sé que pero mi él confía, vive. Yo sé que mi Redentor vive. Así muy es. bien. En Job 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Así es. Hay una alabanza hermosa de Dani Berríos. No, de también, pues sí, yo sé que mi Cristo vive, sí. Ay, se me olvidó quién la canta. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré.
parece que es la Crystal Luis. Sí, la Crystal Luis. Sí. Le invitamos a que lo escuche. Es un hermoso, pero una hermosa canción, ¿cierto? Para el Señor. Es decir, yo sé que mi Redentor vive. Así es. Yo sé, ¿cierto? Que nos levantaremos del polvo, nos levantaremos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que está con nosotros. Así Él es el que nos justifica el día de hoy. Es el que intercede por nosotros. Él es el que dice, Señor, pero tenle paciencia, papito, le dice seguramente, Padre, mira, está cansado. O Padre, está dolido, o quizás se siente solo. Él nos justifica. Así Entonces, es. ¿cómo no agradecer, cierto, lo que el Señor hace por nosotros? Así es, agradecerle cada día por su inmensa bondad y misericordia y por la provisión que Él nos da cada día. Por muchas veces mostrar que Él tiene sus propios recursos para poder a nosotros proveernos. No, a veces nos quedamos admirados de cómo el Señor actúa. Así es. Porque Él tiene multiformas de cómo hacer las cosas. Sí. Nosotros no entendemos cómo el Señor hace las cosas. Y yo creo que, así como Job, que hizo tantas preguntas que quizás el Señor nunca le respondió. Pero Él entendió con lo que el Señor le dijo. Entonces, ese también tiene que ser nuestra posición. Entender que todo lo que el Señor hace, como aprendíamos el día de ayer, que todo lo que el Señor hace es bueno. Es bueno. Así es. Y que todas las cosas nos ayudan a bien, como también decía delante mi esposito. Todo coopera para nuestro beneficio. Así es. Yo creo que ya llegó la hora, ¿cierto? De despedir este programa. Por el día de hoy. Así es, por el día de hoy. Pidiéndole al Señor que nos dé perseverancia, ¿cierto? Para poder continuar el día de mañana y que podamos, ¿cierto? Querer poder escuchar de su palabra, ¿cierto? Y le motivamos a usted que pueda leer algunos versículos o que lea algunos capítulos, ¿cierto? De lo que es el libro de Job. Llegamos hasta el capítulo 19 aproximadamente. En cuanto a los resúmenes que pudimos hacer, recuerde que nosotros no hacemos un estudio así como profundo de cada cosa, porque para eso nos faltarían horas, nos falta incluso a nosotros conocimiento, nos faltarían muchas cosas, pero solamente queremos motivarle a usted a que usted también pueda conocer, ¿cierto?, este Dios maravilloso a través de su palabra, a través de aquello que no pasará, porque dice que todas las cosas pasarán, más su palabra no pasará. Así es, más su palabra no pasará. Así que agradecemos al Señor por este tiempo, por todo lo que Él hace, porque Él es bueno. Así es. Vamos a orar en esta hora. Señor nuestro bendito Dios y nuestro Padre Celestial, agradecemos, Señor, la oportunidad primeramente de poder estar delante de ti y de poder compartir, Señor, estos minutos o esta hora, Padre amado, al aire, por medio de estos medios de comunicación, Señor, a través de la radio, a través del canal de televisión, a través, Señor, de las redes sociales, poder compartir lo que de gracia un día usted nos ha entregado, es, Señor. Amén. Poder entregarlo, Padre amado. Amén. Señor, te damos gracias por aquellos hermanos que nos han acompañado el día de hoy en la transmisión. Amén. Señor, sea usted haciendo que de este programa, Señor, quizá que sea un granito de arena, pero que pueda aportar, Señor, al crecimiento de aquellos quizás que al otro lado, Señor, se ven beneficiados espiritualmente por medio de lo que estamos entregando, Padre. Señor, en tus manos nos encomendamos. Encomendamos la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros amigos y amigas, Señor, que están al otro lado de la pantalla. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en todas las cosas y que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, poder darlo a conocer, dar las buenas nuevas de salvación para aquellos, Señor, que se encuentran abatidos, quebrantados, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias a todos nuestros hermanos, ¿cierto?, que nos han acompañado el día de hoy, ¿cierto? Y desearles muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y eso. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Chao, chao.
del alma, presentamos su programa Buenas noches Vida, conducido por el hermano